Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. Mártir del deber y la verdad. Hoy vamos a hablar de el pariente del Señor Jesús, Juan Bautista. Pero como este santo tiene varias celebraciones durante el año, aclaramos que el 29 de agosto en la iglesia, en el Santoral, se recuerda el martirio. El martirio de San Juan Bautista es ejemplo de morir como mártir. La palabra mártir etimológicamente significa testigo, testigo del deber, anunciando la verdad del Señor, la buena nueva, y denunciando las obras malas. La celebración de la memoria y fiesta del martirio, del que vamos a hablar, de San Juan Bautista, quien murió de forma cruel al ser decapitado por el capricho de una señora. Su hija le baila al rey, lo seduce, el rey le ofrece la mitad de su reino, ella no sabe qué pedir, y esta muchacha va con su madre y le pregunta qué le puede pedir, y ella le dice que le pida la cabeza del último profeta en la Biblia. Juan Bautista es el único santo dentro de la iglesia a quien se le celebra su nacimiento, este es el 24 de junio, y su muerte por medio del martirio. No hay otro santo. El martirio de San Juan Bautista es una de las historias dentro de la Biblia más espantosas. Sin embargo, también es la historia de la victoria del amor, la fe, la verdad y la lealtad sobre la traición y los engaños. El patético juramento de un rey, quizá embriagado, seducido, movido por la lujuria, quién sabe qué, que se encontraba en estado inconveniente, con muy poco sentido del honor, prometiendo cosas y cosas, quién sabe por qué más. Porque solamente hizo un baile, aunado a aquella danza seductora de una muchachilla. En este caso se dice que esta mujercita tenía el nombre de Salomé y su madre con un profundo odio en su corazón, solamente porque Juan el Bautista le decía a cada rato que no era correcto que ella, al haber estado casada con el hermano de Herodes, no podía estar con su cuñado. Esto le molestaba tanto a ella, su enojo, su odio, que buscó la manera de cómo acabar con su vida. El más grande de los profetas, San Juan Bautista, así lo señalaba el Señor Jesús, sufrió el destino de tantos profetas del Antiguo Testamento antes que él. El rechazo, la humillación, el encarcelamiento y el cruel martirio acompañaron a Juan el Bautista. Como la misma Biblia lo señala, la voz que clama en el desierto. Este profeta no dudó en acusar a los culpables, en denunciar lo que estaba mal a los ojos de Dios. No dudó nunca en decir la verdad. Y esa es la misión de todo profeta. Nosotros somos configurados como profetas, sacerdotes y reyes mediante el bautismo. O sea que también tenemos esta obligación, no dudar en decir la verdad, denunciar la injusticia. A Juan el Bautista le costó la vida, pero hay una recompensa y es eterna. A eso también nos invita a recordar esta fecha que tiene la iglesia, el 29 de agosto. El martirio de Juan Bautista podemos encontrarlo narrado ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos del 3 al 12. Veamos lo que dice. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y
se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Y ya en el versículo 12 dice que los seguidores de Juan se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Y después de eso le avisaron al Señor Jesús. Herodes Antipas había cometido un pecado que escandalizaba a los judíos porque está señalado que no se debe de hacer eso en las Sagradas Escrituras por la ley moral. Estaba viviendo con la esposa de su hermano. Ella estaba viviendo con su cuñado. El martirio de Juan el Bautista nos deja algo muy claro. Se necesitaba mucho valor para hacer una denuncia como la hizo San Juan Bautista, porque esos reyes de Oriente eran muy déspotas y mandaban matar sin más ni más a quien se atrevía a echarles en cara sus errores. El rey Herodes al principio se contentó solamente con poner preso a San Juan Bautista porque sentía un gran respeto por él. Pero la adúltera Herodías estaba alerta para mandar matar en la primera ocasión que se le presentara al que le decía a su concubino que era pecado esa vida que estaba llevando. Y es pecado mortal. Hablar de pecado es de hablar de condenación. Cuando pidieron la cabeza de Juan Bautista, el rey sintió enorme tristeza porque estimaba mucho a este profeta y estaba convencido de que era un santo. Y cada vez que le oía hablar de Dios y del alma, se sentía profundamente conmovido, porque así también lo señala la Biblia. Pero por no quedar mal con sus invitados, que le habían oído su tonto juramento, que en verdad no le podía obligar, porque al que jura hacer algo malo, nunca le obliga a cumplir eso malo que ha jurado. Hay que cumplir lo bueno, a lo que nos hemos comprometido, pero no nos obliga a cumplir lo malo. Pero por no disgustar a esa mujer malvada y por no querer quedar mal ante sus invitados, mandó hacer lo que le pidieron. Este es un caso típico de cómo un pecado lleva a cometer otro pecado. Así que hay que estar siempre vigilantes y no consentir ni dejarnos llevar por eso, porque al cometer un pecado siempre viene acompañada otra tentación que nos une, nos arrastra a otra acción inmoral, a otra acción sucia. Hablando de esto mismo, Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros. ¿Y en qué terminaron? Siendo asesinos. El pecado del adulterio los llevó al crimen, al asesinato de un santo. Recordemos también aquel pasaje del rey David, que por andar cometiendo pecado de adulterio, después incurrió también en el de asesinato. Después se arrepintió, ciertamente, pero estos no. Juan Bautista murió mártir de su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hacía a los predicadores. Decía: cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y habló fuertemente. Era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir las leyes de Dios y de la moral por encima de todo. El martirio de San Juan Bautista fue una verdadera expresión del amor y firmeza de la verdad. Una antigua tradición cuenta que Herodías, esa mujer adúltera y asesina, años más tarde estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. Esto no está en la Biblia, es una tradición que se cuenta. Puede haber sido así o no, pero lo que sí es histórico es que Herodes Antipas, el adúltero y asesino, fue desterrado después a un país lejano con su mujer, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había alejado para quedarse con esta Herodías, invadió el territorio de Antipas y le hizo enormes daños. Es decir, el que había sido su suegro después le dio tremenda paliza. Es que no hay pecado que se quede sin su respectivo castigo. Lo que hacemos trae sus consecuencias. Sea como sea que haya sucedido, el martirio de San Juan Bautista es uno de los grandes reflejos de una persona que ama y defiende la buena nueva, que busca vivir el evangelio. Y esto nos tiene que animar a nosotros para continuar en este mundo buscando hacer el bien y practicando la verdad.
con caridad. A través del martirio de San Juan Bautista, conocemos la fuerza de quien aceptó el fin de esta vida presente, derramando su sangre por defender la verdad. Predicó las reglas para la verdadera felicidad y la paz, siendo él mismo testimonio de la luz. Sin embargo, fue encerrado en las tinieblas de la prisión. Aquel a quien se le había dado el privilegio de bautizar al Hijo del Dios vivo, de escuchar la voz del Padre sobre él y además ver al Espíritu Santo descender sobre Cristo, ahora es bautizado con su propia sangre. Sí, cuando se dice el bautismo de sangre, no tanto porque haya recibido un bautismo como lo conocemos y lo mandó el Señor Jesús, porque a su vez Juan el Bautista no bautizaba como se bautiza ahora. Era solamente un signo, un llamado al arrepentimiento. El martirio de San Juan nos enseña que soportar nuestras pequeñas agonías temporales por el bien de la verdad no es una carga pesada, es el camino a compartir las bienaventuranzas eternas del cielo. En la celebración especial por la fiesta del martirio de San Juan Bautista, allá el 29 de agosto del 2012, el Papa Benedicto XVI dijo: celebrar el martirio de San Juan nos recuerda también a nosotros cristianos de este tiempo que con el amor a Cristo, a sus palabras y a la verdad no podemos rebajarnos a compromisos. La verdad es la verdad, no hay compromisos. La verdad cristiana exige, por así decirlo, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, el coraje, es decir, dejar crecer a Cristo dentro de nosotros y dejar que sea Él quien guíe nuestro pensamiento y nuestras acciones. Sin embargo, esto puede suceder en nuestra vida solo si tenemos una sólida relación con Dios. La oración no es una pérdida de tiempo, no quita tiempo a nuestras actividades como a veces se puede pensar, ni siquiera a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante y confiada, Dios mismo nos dará la capacidad y la fuerza para vivir feliz y serenamente, para superar las dificultades y para dar testimonio de Él con valentía. San Juan Bautista, intercede por nosotros para que podamos ser capaces de preservar la primacía de Dios en nuestra vida. Esas eran las palabras del Papa Benedicto XVI, un 29 de agosto del 2012. Y el Papa Francisco, comentando sobre este hecho del martirio, allá un 8 de febrero pero del 2019, dijo: el martirio de San Juan el Bautista es un gran testimonio que recuerda que la vida tiene valor solo al donarla en el amor, en la verdad, en la donación a los otros, en la vida diaria, en la familia. Que estas cosas que hemos mencionado de este santo nos ayuden para mantenernos siempre en el camino que nos lleva a la santidad. Esta memoria del martirio de San Juan Bautista se recuerda en la iglesia el 29 de agosto.